Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy hablaremos acerca de la evaluación de la capacitación, dándole continuidad al tema del plan de capacitación, en el cual sabemos que esta evaluación es la última fase del plan. Teniendo en cuenta entonces que esta es la última fase del plan de capacitación, es muy importante hacer un seguimiento al proceso para poder garantizar su implementación dentro de las funciones que cada uno de los colaboradores desempeña en su puesto de trabajo. Vamos a hablar entonces de 4 metodologías por las cuales nosotros hacemos un seguimiento para evidenciar la efectividad de la capacitación. La primera metodología es la reacción por parte del colaborador. Cuando hablamos de reacción nos referimos específicamente a la actitud que tiene el colaborador después de la capacitación. Es muy importante saber cuál es su actitud de cambio, si es positiva o negativa después de la capacitación, para nosotros saber si fue bien implementada. El hecho de que un colaborador no tenga la mejor actitud, entre comillas, después de una capacitación no quiere decir que el inconveniente está por parte del colaborador necesariamente. Puede ser también que el instructor, el formador o el facilitador de la formación no haya utilizado la metodología o las herramientas necesarias para hacer efectiva esa capacitación. Tenemos unas preguntas como propuesta a tener en cuenta para poder realizar esta función como primera metodología. Por ejemplo, le podemos preguntar al colaborador qué le pareció la capacitación. ¿Será que el tema fue entendible? ¿Usted lo entendió? ¿La información por parte del expositor fue clara? ¿Siente que aprendió? ¿El material de la formación sirve como apoyo para el desarrollo de las actividades? ¿El horario de la capacitación fue bien agendado? ¿Quedó satisfecho con la capacitación? ¿El tema no tuvo que ver con el desarrollo de sus funciones? ¿O cree que esto mejorará su productividad? Esas son preguntas, ejemplo, que se le pueden realizar a un colaborador para nosotros saber al momento de la respuesta cuál sería su actitud. Es muy importante tener en cuenta que en ese tipo de metodología podemos implementar dos maneras. Una, hacer las preguntas de manera personal. ¿Quién va a hacer las preguntas? ¿El encargado de recursos humanos o el jefe inmediato, líder del proceso o supervisor de área? Preguntas como las que acabamos de mencionar de manera verbal, generando así entre la comunicación de las dos partes una confianza, que no siente el colaborador que simplemente es un proceso rutinario, monótono y por salir del paso, sino que vea que realmente la organización se esmera por capacitarlo por su propio bien y obviamente el de la organización, pero que sienta que realmente hay un interés por parte de la empresa en cuanto al colaborador. Entonces, cuando esas personas le preguntan al colaborador de manera personal, verbal, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Será que la capacitación sí fue adecuada? Es muy importante, acá me voy a devolver, cuando hablamos del horario. El tema del horario de la capacitación, cuando le preguntamos si fue bien agendado, es muy importante saberlo porque a veces se comete el error de colocar o asignar la capacitación en un horario fuera de la jornada habitual de labores, que sabemos que no debería ser de esa manera y a veces no se incentiva o no se repone o no se remunera ese tiempo, sino que simple y sencillamente le imponen al colaborador capacitarse fuera del horario de trabajo para que no afecte las funciones. Esto es bueno saberlo para nosotros poder hacerle también un seguimiento y tenerlo en cuenta posteriormente al momento de planear otras capacitaciones. La otra manera que podemos implementar, y es la más recomendada, es por medio digital.
Es decir, de una manera sistematizada. Las empresas tienen en su departamento de recursos humanos un sistema operativo que les permite y les facilita hacer este tipo de metodologías. Ahora, si de pronto la empresa no tiene los recursos para implementar un software para esto, simple y sencillamente puede basarse con herramientas digitales como Google Forms, Google Docs, incluso por medio de encuestas enviadas por correo electrónico, ellos las responden y las envían de vuelta. ¿Por qué esta manera sistematizada? Porque ese es el registro que nos va a quedar en esa metodología para nosotros saber que ya hicimos la evaluación de esa capacitación. Es muy importante aplicar las dos maneras, no dejar de lado el preguntar e interactuar personalmente con el colaborador, porque esto realmente genera en ellos un nivel de confianza. Abrirse hacia la empresa en cuanto a la confianza y no sentir simplemente que hay una barrera entre colaborador y directivos o personal administrativo. Este tipo de evaluación puede ser, por ejemplo, por medio de las mismas preguntas que anteriormente les mencioné, con opciones de respuesta de satisfacción con una calificación entre 1 y 5. No es tanto colocarlos a que hagan una descripción de cada una de las preguntas, sino responda en nivel de importancia entre 1 y 5, como considera que fue la capacitación en cuanto al horario asignado, por ejemplo, y la persona pues responderá. Esto es lo que hablamos con respecto a la primera metodología. Como segunda metodología hablamos entonces del aprendizaje. En esa metodología se sugiere implementar antes y después una evaluación. ¿Cómo así? No solamente hacer una evaluación de la capacitación después, sino antes. Pero eso suena un poco raro. Sí, es importante saber antes de la capacitación qué tanto sabe el colaborador con respecto al tema que se va a tratar en la capacitación. Me explico. Vamos a hablar sobre el clima organizacional, por ejemplo. En ese tema se va a capacitar. Es bueno saber si el colaborador antes de la capacitación por lo menos sabe qué es el clima organizacional, cómo se implementa, cómo se mejora, cuáles son sus ventajas, en qué nos puede fortalecer. Es bueno saberlo porque puede que este colaborador simple y sencillamente no tenga ni idea de lo que significa clima organizacional. Y eso nos va a ayudar a que en el momento de ejecutar la capacitación podamos fortalecer esas falencias de conocimiento. Esto entonces nos va a llevar a nosotros poder evaluar el conocimiento del colaborador. Pero después de la capacitación es muy importante volver a hacer una evaluación de conocimiento en cuanto al tema de la capacitación, ¿sí? Si fue bien recibido, si lo tomaron como una oportunidad de mejora, de avance en los procesos, o si por lo contrario no lo tomaron de esa manera, sino que sintieron que fue una capacitación tal vez podría decirse inútil porque de pronto no iba acorde a las funciones que ellos desempeñaban. Esa capacitación va enfocada entonces al aprendizaje. Se le pueden hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué conocimientos adquirió? ¿Fortaleció sus conocimientos acerca del manejo e implementación de los procesos? En esta metodología hablamos únicamente del aprendizaje y hay que dejarlo muy claro. No nos estamos enfocando en la parte actitudinal ni en las demás competencias, sino en el conocimiento adquirido. Como tercera metodología hablamos entonces del comportamiento o conducta. ¿Cómo así comportamiento o conducta? Como su nombre lo indica, vamos a evidenciar, a evaluar por medio del comportamiento del colaborador y de la conducta cómo tomó o recibió esa capacitación. Aquí vamos a darnos cuenta de cuál es el desempeño del colaborador después de haber recibido la capacitación. Si el colaborador antes de la capacitación de pronto tenía un desempeño laboral entre bajo y medio, este debió mejorar con la capacitación. Si el desempeño laboral del colaborador siempre fue bueno, entre un 4 y un 5, en un promedio medio alto, entonces
ese desempeño después de la capacitación debe ser mucho mejor al que ya tenía. Vamos a mirar entonces si están aplicando la capacitación según los requerimientos del cargo. Vamos a evidenciar aquí si efectivamente lo que aprendió en la capacitación lo está aplicando en los procesos que están bajo su responsabilidad dentro del cargo. Y vamos a mirar también cómo es el clima organizacional en cuanto al comportamiento y conducta del colaborador. Si efectivamente el clima organizacional se mantiene bien, estable, mejora o si por el contrario tiene desmejoría. Esa metodología se puede evaluar con preguntas como, por ejemplo, esa se le puede hacer directamente al colaborador. Después de la capacitación, ¿siente usted que es más eficiente en el desempeño de sus labores? Pero también es muy importante tener presente que ese tipo de evaluación se puede complementar con la opinión de los compañeros de trabajo. Normalmente en las empresas hay, o la mayoría de los cargos dependen laboralmente de otras personas. El trabajo que realiza un colaborador normalmente tiene un enlace con el trabajo de otra persona. Refiriéndonos, colocando un ejemplo, por decir, en la recepción de un hotel, el recepcionista depende de la información que le transmitan las encargadas o los encargados del área de reservas o de habitaciones. Entonces debe haber un enlace entre cada una de esas personas para poder tener una comunicación efectiva. Es importante hacerle preguntas a los compañeros de trabajo de una manera muy sutil, no haciéndoles ver ni sentir que están juzgando al compañero, ni que se van a sentir superiores porque les preguntaron algo sobre el compañero, sino que tiene que ser de una manera demasiado inteligente para evitar que más adelante eso se vaya a convertir en un arma de doble filo. Se le pueden hacer preguntas muy casuales, como ¿será que el colaborador X todavía está llegando tarde? ¿O será que ya llega más temprano? ¿Será que el comportamiento que tenía antes ha mejorado? O si tenía un buen comportamiento, podemos preguntar, ¿todavía sigue con ese comportamiento súper bien? Dependiendo de las respuestas, entonces nosotros vamos a empezar a sacar un análisis. Otra pregunta puede ser, ¿cómo está de actitud? ¿Cómo lo ves? ¿Se ve animado? ¿Se ve desanimado? ¿Motivado? ¿Desmotivado? Esto como preguntas muy casuales, pero esta información que nos brinden los compañeros de trabajo del colaborador que se acabó de capacitar nos va a facilitar mucho a nosotros sacar un análisis de capacitación de si efectivamente fue bien recibida y valorada la capacitación por parte del colaborador. Estamos hablando entonces de que esta es una metodología de comportamiento o conducta, o sea que es totalmente conductual. Como cuarta metodología, entonces, nos referimos a la organización. Esta metodología se aplica por medio de las evaluaciones de desempeño que se le realiza a los colaboradores. Sabemos que las evaluaciones de desempeño se deben realizar en un tiempo mínimo de 6 meses, máximo un año, es decir, no debe pasar un año sin que realicemos la evaluación de desempeño. Pero dependiendo de la situación, dependiendo del cargo, este tiempo se puede negociar, por decirlo de alguna manera, en que sea menos de 6 meses, dependiendo de lo que querramos evaluar. Si en este caso vamos a utilizar la evaluación de desempeño como medio para evaluar la capacitación que el colaborador recibió, entonces debemos procurar que no sea en un lapso de tiempo tan largo o tan amplio, porque no sabremos cuál fue la reacción que tuvo el colaborador después de la capacitación. Entonces puede negociarse a que de pronto yo haga esta metodología de evaluación en unos 3 meses después de la capacitación. Por medio de la evaluación de desempeño, entonces nosotros vamos a revisar los resultados de la capacitación, si fueron efectivos o no, si la producción de los colaboradores aumentó
o disminuyó, si los costos se redujeron o aumentaron, si las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias sobre el cargo específico han disminuido o no. Cuando hablamos de PQRS sobre el cargo específico, obviamente no es para todos los cargos. Como allí dice, es un cargo específico. Refiriéndonos al ejemplo que les colocaba ahorita, por ejemplo, en una recepción, este es un cargo que tiene contacto directo con el cliente. Por ende, si el cliente no está satisfecho con el servicio del recepcionista, pues lo manifestará de alguna manera. Normalmente es por medio de un formato de PQRS, que son peticiones, quejas, reclamos o sugerencias. Es muy importante que, como complemento a la evaluación de desempeño, nosotros también revisemos si este tipo de formatos em, están siendo bien implementados, si este tipo de evaluación por medio de la PQRS se está realizando, porque esto fortalecerá y complementará la evaluación de desempeño. También se le pueden hacer unas preguntas adicionales, como por ejemplo, ¿qué resultados ve usted mismo en el avance de los procesos? Aquí estamos hablando entonces en la metodología de la organización, en la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño sabemos que es un formato, pero esa evaluación siempre se debe socializar con el líder del proceso, el jefe inmediato o el supervisor de área y el departamento de recursos humanos. Aquí es muy importante no hacer un proceso mecánico, sino un proceso que el colaborador lo tome como una oportunidad en la que él se va a dar cuenta también si ha aprendido o no a lo largo del tiempo que pueda estar desempeñando el cargo, si efectivamente está realizando las funciones con responsabilidad, compromiso y de una manera consciente. La capacitación, más que ser un requisito obligatorio en algunas empresas en nuestro país, debe ser más una inversión que mejorará la productividad laboral y organizacional. Es muy importante que los colaboradores se encuentren aptos para desempeñar sus funciones, pero también que se encuentren motivados. Y este es un efecto de la capacitación, ya que los colaboradores tienen más posibilidades de ascender dentro de la organización. Tenemos que ver la capacitación como una oportunidad de mejora, como una oportunidad de avance. Verlo de esta manera y transmitirlo a los colaboradores de esta manera, lo que hará es hacer el proceso bien recibido, hacer que el proceso sea bien tomado y bien aprovechado, siempre haciéndole ver al colaborador que es una oportunidad para avanzar, para crecer dentro de la organización, y nosotros sabemos que incluso eso también le podría abrir puertas a una mejor opción laboral en otra organización. Este siempre va a ser un tema de las organizaciones al momento de capacitar, que a veces el colaborador se capacite de más y termine dejando la organización y cambiando de empresa. Pero más que pensar en que esto pueda pasar, es pensar en el recurso humano, pensar en el bienestar de nuestro colaborador. Si nuestro colaborador es agradecido y tiene sentido de pertenencia, pues se quedará con nosotros. Pero qué bonito es ver a los colaboradores crecer, no estancarse, sino avanzar, progresar, ascender. Este es el tema de la evaluación de la capacitación. Espero que haya quedado lo suficientemente claro. De igual manera, es un tema que seguiremos viendo a lo largo de la continuidad de la unidad, y también les relacionaré por medio de la plataforma un formato como ejemplo para que puedan tenerlo en cuenta al momento de la aplicación. Muchas gracias.